grabando ahí. Bueno, estoy acá con Luis Fernando Amaya, compositor. Lo conocí en un contexto de concierto primero en un conservatorio y después tuvimos algunas charlas que se hicieron en conjunto en la facultad. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, Enrique, gracias. ¿Tú qué tal? Bien. Sabés que generalmente arranco con una presentación mala como la que hice recién, porque espero que la otra persona salude a la gente y la interrumpo. Y le Ah, digo, ya. y haciendo un chiste para entrar, pero como me salteaste esa parte, te dijiste a mí, me ganaste. No pude Ya. hacer el chiste. Arrancamos bien ahí. Te maté el chiste, una disculpa. No, es que la mitad de la gente lo mata y la mitad no. Está buenísimo eso. Va a estar bueno cuando se vea. Y la gente que entró en el chiste, le digo, le miento y le digo que voy a editar esa parte. Pero Ah, la va a ver, la va a ver. te queda. Bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te digo? ¿Luis o Luis Fernando? Porque en las novelas mexicanas siempre se utilizan los dos nombres. Claro. Em, pues la verdad es que mucha gente me dice nada más Luis, otra gente sí me dice Luis Fernando, aunque por lo general es más bien cuando me están presentando o algo así. Mi familia me dice Luis Fer, Ah, ese está mi bueno. esposa me dice Luifel porque es puertorriqueña. Entonces, en realidad, hay cualquier variante, yo volteo. Joya. Joya, por ahí seguimos con Luis. Lo Muy primero bien. que me interesa es que, bueno, ya adelantamos, pero ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? Yo nací en Aguascalientes, México, que está como en el ombligo de México. Si ves un mapa, digamos que fueras a como a darle vueltas al mapa, pondrías tu dedo en Aguascalientes. Yo nací aquí y crecí, bueno, ahora estoy en Aguascalientes, me acabo de mudar hace 3 semanas desde Chicago, pero yo viví aquí hasta los 18 años, después me mudé a la Ciudad de México, donde estudié lo que le hicimos la licenciatura en México, que es ¿cómo le dicen en Argentina? El Acá bachiller. también hay licenciatura, es universidad, acá. Sí, sí, exacto. Entonces hice la licenciatura en composición y música teórica en la Ciudad de México, en el Centro de Estudio, sí, Centro de Investigación y Estudios Musicales. Y luego ya a los 23 me fui a Chicago por 5 años. Y ahora estoy volviendo. ¿Cómo es la cultura en Aguascalientes? Me imagino que hay mucha música, o sea, desde acá se percibe que México es una cultura bastante rica musicalmente hablando. Claro, sí, Aguascalientes es un lugar curioso porque se puede notar en muchas cosas. Es una ciudad vieja, digo, vieja en el contexto colonial, pero no es una de las ciudades viejas, o no está asentado en un lugar donde hubiera estado una de las llamadas grandes civilizaciones como mesoamericanas. Claro que había una civilización aquí. Lo que pasa es que por el clima, yo ya estoy en lo que se llama Aridoamérica. Entonces, por el clima aquí en realidad no se podían asentar las personas, ¿no? ¿No, Tendrían que no hay estar agua? hay muy poca agua, curiosamente, aunque se llama Aguascalientes. Hay unas aguas termales, que fue ahí donde se fundó, pero en realidad mucha agua no hay. Entonces, la gente se tenía que estar moviendo todos los grupos llamados chichimecas, que es un mal nombre, que en realidad significa perro sin mecate, en náhuatl, que era un poco como lo que consideraban los salvajes. Los aztecas, que claramente no eran salvajes, tenían una cultura por el clima nómada, y bueno, son culturas que desaparecieron, tanto así que yo, como es algo que me importa mucho y me interesa mucho, y yo todavía no sé cuáles eran los nombres de las culturas que estaban acá. Se les refiere como chichimecas, pero es como si yo te dijera, sí, yo vivo donde vivían los bárbaros, ¿no? No Claro. los germanos, los daneses, entonces, bueno, eso es algo que de alguna manera me fui un poco por la tangente, pero tiene mucho que ver con la cultura en Aguascalientes, que es muy como criolla en el sentido mexicano, que creo que es diferente al argentino, Acá que es criollo como, es mezcla de lo nativo con lo español. sí, eso es mestizo en México. Criollo en México es como los hijos de los europeos. No, no, igual sí tenés razón, criollos son los hijos de los españoles que se naturalizaron. O sea, que Sí, nacieron en el país, pero son descendientes. pero como dices, yo he escuchado en Argentina mucho el término criollo como para mezcla, ¿no? Y acá, a pesar de que obviamente es una sociedad completamente mestiza, es de los pocos estados, o me parece que es el único que no tiene
una cultura indígena como presente, vibrante. Es muy mestizo, pero muy como con la mirada hacia lo español, sobre todo, y lo europeo. Está cerca de donde se asentaron también los franceses durante un tiempo, en los Altos de Jalisco. Y eso, a riesgo de sonar muy, qué decirlo, como muy cargado, le quita mucho a Aguascalientes en relación a otros lugares, por ejemplo, la Ciudad de México o Oaxaca, o Veracruz, que tienen una mezcla muy rica y muy presente. En ese sentido, Aguascalientes no lo es tanto, pero a pesar de ello, como está justo en el medio, es una ciudad que fue construida de paso, de hecho. De alguna manera tenemos acceso a la cultura más o menos del norte, a la cultura de las costas, digamos, ¿cómo decirlo? Estamos muy lejos de las costas, pero no nos cuesta nada ir a Jalisco, a una playa, o ir a Veracruz tanto. Y ya un poquito más hacia lo que se le llama el centro del país, que en realidad es el centro-sur, también hay mucha influencia de eso. Entonces es una cultura extraña, como un poco menos enraizada en lo indígena de lo que por lo general hay en México, pero al mismo tiempo muy rica dentro de que es como un punto de cruce entre varios Méxicos, porque México en realidad es como varios países. Claro. Y en cuanto a la música, pues tiene una música muy, o sea, tradicionalmente una música más bien sencillona, como por lo general guitarra y violín y voz, pero lo que se ha adoptado mucho ha sido la música de Zacatecas, que está un poco al norte, que es tambora, que es increíble, con muchos alientos, con muchos tambores, el mariachi, que es de Jalisco, que nos queda cerca, este, y mucha cultura del ferrocarril, también música que habla mucho de ferrocarriles, porque era también un centro ferrocarrilero. Es un lugar extraño, la verdad, luego yo no sé cómo explicar, no sé, No, no está es un bueno lugar. que es un lugar como de paso y que tiene influencias de todo lo que está alrededor. Sí, Claro. ¿Y en tu casa qué se escuchaba? no mucho, fíjate. Mis papás no solían escuchar música y eso me lo quedé. Yo no escucho música. O sea, cuando escucho música o me estoy bañando o es porque voy a un concierto o porque voy a escuchar algo bien. Pero así que digas, pongo música para hacer algo, casi nunca. Y así eran mis papás. Yo recuerdo a mi mamá de repente poner así como los Beatles o alguna vez me puso Frank Zappa porque se alojó, pero en general casi no escuchaba música y a mi papá le gusta más como la trova, me acuerdo, escuchaba como tipo Serrat o Silvio, todos estos, pero yo creo que lo escuché escuchar esto unas 10 veces que se sentó en la sala a escuchar música. En realidad no se escuchaba música en mi casa. ¿Y la cultura televisiva te alcanzó? ¿Tenían tele en tu casa? Teníamos tele, pero tampoco mi familia era muy televisiva. En realidad, bueno, algo que sí era más presente era, por ejemplo, mis hermanas bailan flamenco, porque también es algo que se arraigó mucho acá. Entonces, escucharlas ensayar era algo que, por ejemplo, estaba muy presente, ¿no? O, por ejemplo, yo que tocaba batería y que me gustaba rock y así. Pero por lo general no había ni tele, ni radio, ni gente tocando música. ¿Y tu Este, contacto con la música antes de empezar a tocar, en qué estaba? En dónde se encontrabas escuchando música? ¿Boliches? ¿Cumpleaños? em, Es que, digo, mi casa en contraste como con el resto de México, por lo general escuchas música en todas partes en México, ¿no? Sales y, exacto, en los restaurantes, Pero hay festivales muchas también, ¿no? En la calle, digo. festivales, claro. Bueno, de hecho, Aguascalientes tiene la feria más grande de México, lo cual me influyó mucho. Entonces, por ejemplo, llegan 4 millones de personas más o menos a un área muy pequeña al año. Ya hay muchísima música, tienes 10 bandas de tambora en un espacio como de 100 metros, que es una locura, ¿no? Así auditivamente ya te imaginarás cómo es. Y viene gente, hay un país y un estado mexicano invitado cada año, ¿no? Entonces traen gente todos los años de muchas partes y eso me influyó mucho. Pero fíjate que, y curiosamente estaba hablando esto con una violinista con la que estoy colaborando,
ahora al regresar a México, y más específicamente a Aguascalientes, me he dado cuenta que mucho de lo que influyó mi música no es tanto música. Es más bien como como sonidos accidentales que suceden y que además le comentaba a esta violinista que se me hace muy raro porque en Aguascalientes por alguna razón me pasa mucho que escucho cosas que no sé qué son. O sea, estoy aquí sentado, no sé, trabajando y escucho algo que sonó más o menos como un tráiler, digamos, pasando, pero los tráilers no suenan tan así y no sé qué es y probablemente lo que fue es que fue un automóvil con muy malos frenos pasando muy lejos y que rebotó de cierta manera en la que se transformó el sonido y me llegó de una manera en la que no la supe cómo reconocer. O los niños jugando afuera, no sé, hay niños, hay un perro, hay, qué sé yo, otro automóvil pasando sin frenos, y en algún momento suceda que pase ese automóvil, los niños gritan porque metieron gol y ladró el perro, ¿no? Entonces, la mezcla de esos sonidos luego es muy interesante y me he dado cuenta que eso es como a lo que le presto mucha atención, me ha fascinado mucho desde toda la vida y hasta ahora me voy dando cuenta que es como lo que intento emular muchas veces en mi música, ese tipo de sonidos que de alguna manera poseen una cualidad imaginaria pero como sobrenatural, en el sentido de que uno no puede realmente decir qué es lo que está escuchando y solamente le queda a uno imaginarse qué fue lo que realmente uno escuchó y por qué fue así, pero no sé, por lo general a mí me gusta más imaginarme cosas imposibles, ¿no? Como una libélula gigantesca pasando, no sé, a 1 kilómetro de mi casa y que suena así. O como, qué sé yo, el sonido de varios árboles quejándose abajo de uno. Como que siempre me gustaba imaginarme qué cosas raras podían producir los sonidos que escuchaba, cuando en realidad probablemente pues las causas siempre son la cosa más ordinaria y nimia, ¿no? No, obvio, pero la suma inverosímil de las sonoridades sucede. Si lo Sí, escuchás. sí, A mí me pasa que vivo cerca de un puerto y a veces dejan tubos gigantes y el viento hace cosas que son rarísimas y son indescriptibles. O sea, son tubos de por maravilloso. ahí 1000 metros, 2000 metros, diferentes tamaños. Y cuando el viento pasa, lo que sucede es magia. No, Eso debe ser una cosa maravillosa. ¿Lo has grabado alguna vez? no, no porque, o sea, ya lo vivo, ¿no? Sí, pero sí Claro. hemos tenido momentos de hacer silencio y escuchar al viento, en realidad no al viento, los tubos gigantes Ajá. que hay en el puerto, pero sí, siempre me interesó también ese tipo de sonoridad. Qué maravilla, me encantaría escuchar eso. Tal vez lo grabe entonces. Recién Sí, dijiste que tocabas la batería, ¿empezaste como sí, percusionista? sí, bueno, en realidad empecé con el violín ¿A qué y edad? lo odié con toda mi alma a los 5 años. Uf. Yo creo que nunca he odiado un instrumento más. Y después mi mamá me dijo, bueno, está bien, vas a cambiar de instrumento. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que tú vas a tener que estudiar música, ¿no? No sé por qué era tan necia. Ella quería que yo estudiara música. Y entonces dije, bueno, yo como era muy tímido, escogí las 2 clases que podía yo tomar solo, que no fueran en grupo, porque me da, pues como timidez socializar. Entonces esos eran piano y batería. Y eso al final, curiosamente, terminó siendo un poco la base de mi práctica compositiva. Yo no compongo con piano para nada, pero sin los conocimientos de piano que tengo, al menos sobre todo en un inicio, no hubiera podido empezar a componer de muchas maneras. Y la batería fue con la que seguí más y a los 16 años cambié a percusiones más en general. Este, y hasta ahora es lo que más toco, eh, yo diría, junto con jarana, la jarana, que es un instrumento mexicano que es parecido a la guitarra. Ah, no la conozco. Es bonita, es como el nieto mexicano como de la guitarra barroca española, pero muy con influencias indígenas y africanas. Mira qué Suena muy interesante. fuerte, por ejemplo, es muy rítmico, es casi una percusión, pero con armonía. ¿Qué estilo de música tocan? Se llama son jarocho. Ah, sí. Ese
ese género, que también es eso, ¿no? Es esa mezcla entre esas tres culturas muy fuerte. Claro. Cuando fuiste a estudiar, ¿fuiste a una institución o fue un profesor particular? ¿Una institución formal o también podría ser una ONG o algo más local? ¿Dices cuando empecé con los instrumentos o Claro. con No, no, cuando la empezaste con los música? instrumentos en la infancia. Me parece que con profesores. Pero Sí, de una bueno, institución, no particular. ambas. Al principio me parece que era particular y luego de una institución. Hay muchas escuelitas de música acá. Entonces fue alguna de ellas. ¿Y qué recuerdos tenés de las clases en sí? ¿Tenés o lo borraste totalmente de... No, sí me acuerdo, bueno, me acuerdo de cosas muy específicas. Por ejemplo, de la clase de violín, me acuerdo mucho cuando el profesor se iba por alguna razón de la clase, algo tenía que hacer, y yo la pasaba re bien ahí. Era cuando la pasaba bien, que podía como hacer otra cosa que no fuera como estas cosas muy tediosas. Es mi recuerdo más fuerte, me acuerdo jugar como con el arco, me acuerdo como ser niño, ¿no? Que ahí ese maestro no nos dejaba ser niños, como que... em, de las clases de batería, me acuerdo mucho, está muy tercermundista todo lo que te voy a contar, pero, por ejemplo, una de ellas es que yo, de los primeros maestros que tuve, era un maestro que le gustaba escuchar la radio durante las clases. Entonces te daba, no sé, por ejemplo, al final de la clase te daba un ejercicio y entonces cuando ibas a la siguiente clase te lo revisaba y te decía muy bien, aunque no estuviera bien a veces, y luego se ponía a escuchar el radio contigo, las noticias, por lo general, ni siquiera música, y comentaba contigo, ¿no? Como, esta gente, ¿no? Estos políticos. Y pues uno tenía 8 años y le decía que sí. Y ya antes de terminar la clase te decía, a ver, bueno, vamos a ver otro ejercicio. Y ya, esa era mi clase, con el primer maestro que tuve. Con el segundo ya fue más maestro y me acuerdo mucho de la fascinación con los polirritmos, por ejemplo, la primera vez que me lo planteó me pareció la cosa más maravillosa que existía. Este, y ya sabes, como niñito enajenado todo el tiempo ahí haciendo polirritmos y desesperando a todo el mundo. Y de las clases de piano, algo también medio tercermundista era que, por ejemplo, las clases eran el maestro tocando y tú copiándolo. Y esas eventualmente fueron en grupo, pero me fue bien porque luego tocábamos juntos. Uno se ponía a tocar algo y el otro tocaba algo encima, y pues probablemente sonaba horrible, pero la pasábamos bien. Y luego le dije, le comentaron a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Cámbialo, ese maestro es pésimo, ¿no? Y me llevaron con una maestra rusa, que según esto era muy buena, y en una clase me hizo odiar el piano para el resto de mi vida, ¿sabes? Este rollo como muy estricto. Iba desde maestros que eran lo menos estricto posible a, ¿sabes? De los extremos, a lo Claro. más estricto. Entonces, yo creo que en parte eso me hizo nunca ser tan intérprete, formalmente hablando, sino como alguien que hacía música con instrumentos y que medio le sabía, pero en realidad no le sabía bien a casi ninguno, pero se divertía y probablemente eso fue lo que me empujó a la composición, ahora que lo pienso. ¿Y le preguntaste alguna vez a tu mamá por qué te obligaba a tomar clases? Sí, yo no sé si sea cierto, pero mi mamá dice, bueno, mi papá también lo cuenta, entonces debe ser real. Por Mi lo papá menos la está, versión oficial. exacto, y están separados, entonces tampoco es como que tenga por qué seguirle la corriente, pero me cuenta que yo cuando tenía 2 años fuimos a un restaurantito que tenía un piano que nadie estaba tocando, pero el piano. Dice mi mamá que yo, no sé si ella me estaba cargando o algo así, creo que sí, y creo que me estiré a tocar una nota. Toqué una nota. Y mi mamá dijo, oye, qué bien tocó el piano, ¿no? Qué bien tocó esa nota, ¿no? Y que todo el mundo se burló, obviamente, de ella, así la mamá fascinada con lo que fuera que hiciera el niño. Pero a mi mamá no, en serio. La verdad se me hizo que lo tocó muy bien. Yo creo que va a ser músico. Y por eso me insistió tanto que estudiara música. Y no, tampoco tanto, nada más fue esa vez que insistió como que yo quería dejar el violín y ya. Me dijo, bueno, dejas el violín, pero no la música. Pero en realidad fue todo lo que me empujó, ¿eh? Lo demás ya fui yo.
pero, o sea, esa historia tanto mi papá como mi mamá la cuentan y ya que me empecé a encaminar a la música y ya que por ahí de los 14 años ya era evidente que yo me quería dedicar a la música, mi mamá les decía, ven, yo les dije que iba a ser músico. Claro. ¿Y cómo es el sistema educativo allá en México? ¿Cómo se dividen los años de... Nosotros tenemos primaria y secundaria, por ejemplo. Igual. ¿Y cuántos años son? Pues de primaria son 6, uno entra que a los 5 o 6 años, no A me los 6, acuerdo. sí. Y luego tienes la secundaria, que es como de los 12 a los 14, 15. Y luego lo que le llamamos la preparatoria, que creo que en Argentina es el instituto, ¿no? O el colegio, o algo No, así. nosotros directamente tenemos el secundario que dura 6 años más. Depende Ah, del bueno, plan. Ha cambiado el plan como país tercermundista. ya. Hemos cambiado el plan varias veces. De hecho, yo hice 3 años. Mi primaria duró 9 años. Fue Ándale. una tortura, muchos años con la misma gente. Eh, Sí, yo no veo. Cuando vos tocabas la batería, ¿tenías algún grupo de amigos que te seguía, que acompañaba musicalmente, o era algo tuyo y la escuela era algo donde salías y no existía más? No, tenía muchos amigos muy musicales. Yo creo que eso también me influyó mucho. Tenía amigos que tocaban el piano, la batería, eh, creo que ya. ¿Y qué Creo tocaban? ¿Te que acordás de alguna canción que te hayan mostrado? ¿O lo que estaba de moda? me acuerdo que yo tenía un amigo que tocaba el piano excelente, pero era muy lo que le hicimos lucido aquí en México, ¿no? Se le gustaba así, pues dice, tocaba mucho el vuelo del abejorro. Oh, claro. Este, mm, y bueno, para mí era una cosa impresionante, ¿no? Que eso sonaba un poco como un abejorro. Este, Eso, fragmentos así del canon de Pachelbel, nada que yo te pueda decir verdaderamente Bien repertorio interesante. clásico y no ninguna banda local, no había esos microclimas, ¿no los tuviste? De tal Sí banda había local. muchísimo, pero yo no tenía acceso a ellos. Ya fue más bien en mi adolescencia que tuve acceso a ellos. Y lo que sí, si algo tiene Aguascalientes, que se lo reconozco muchísimo, es una escena súper vibrante, a pesar de que hay poco apoyo para ella, ¿sabes? Hay muchísimos artistas de un talento impresionante que se quedan acá, no como yo que me fui, y que deciden darle mucha cultura a la ciudad. Y eso sí, sí que existe, pero yo en realidad no tuve mucho acceso a eso hasta que ya me podía mover ya yo solo, como desde los 15 años, 14, que podía yo ir solo al centro de la ciudad y conocer gente, escuchar. Pero sí, como de infancia, digamos, no. Y en esa adolescencia, cuáles fueron las bandas o las agrupaciones o la música que te gustaba, que te llamaba la atención? Me gustaba muchísimo, bueno, tuve varias etapas, obviamente, pero de lo que fue como muy decisivo o que me acabó influyendo mucho fue, bueno, yo tenía un amigo que se llama Olmo, que siempre me enseñaba música. Entonces él fue el que me enseñó a esa edad a Frank Zappa, por ejemplo, ¿no? Que me influyó mucho. Pero también me enseñó a los Xochimilcas, que es una banda mexicana rarísima, que parece que son una bola de borrachos tocando, es como medio, un punto medio como entre free jazz y como rock mexicano, medio, es una cosa interesantísima, a mí me gusta mucho. Este, También cosas como de jazz sin saber quiénes eran, ¿sabes? Así como de, aquí tienes un disco de jazz, ¿no? De los quemados y que dice jazz y ya. Eso es jazz. ¿Quién sabe quién era? Probablemente eran, bueno, más bien no, pero sé que era, pues Bill Evans, quizás hasta tenía Ornette Coleman. Entonces, mucho del descubrimiento musical era mucho a través como de estos intercambios de discos quemados, de cosas así, y ya en una adolescencia en la que ya yo podía como buscar un poco más esa música, por ejemplo, había una banda, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Había una banda aquí en Aguascalientes que se llamaba El Azote, por ejemplo, que era una banda bien extraña, también muy experimental a su manera, como una especie de pop rock experimental muy mexicano a la vez, cosa que no escucharías jamás en la radio, que era pues, sobre todo música como de Estados Unidos. Y yo creo que ese tipo de encuentros, y ya conociendo como otros bateristas, otros
¿sabes? Gente que tocaba salsa después, gente que tocaba son jarocho, gente que tocaba, este, qué sé yo, bueno, música clásica, obviamente, y gente que le interesaba la música tradicional más extraña de acá, fue lo que ya fue como formando un poquito como esa concepción de la estética, que en realidad, ahora que lo pienso, tuvo la fortuna de no ser tan eurocéntrica o como gringocéntrica, como le decimos acá. O sea, que sí estaba presente en la radio y en todo eso, pero en realidad lo que mis amigos me compartían, por lo general sí era como de muchas partes y mucho también como de lo local. Claro. ¿Y tuviste agrupaciones tuyas propias para salir a tocar, bar? Sí, a los 14 años tuve una banda que se llamaba Aerotaxi. Era de punk surf. Lo que sea eso, nosotros lo hacíamos. Muy divertido. Digo, jamás hicimos nada. O sea, teníamos nuestras canciones y al año, chao. Pero sí, tuve esa banda y después creo que no tuve otra banda hasta llegar a la Ciudad de México. Que ella tuve una banda que participé que se llama Los Molotes, que ahorita sigue viva y les está yendo muy bien. Es música como original, pero basada en tradiciones, sobre todo mexicanas, pero también latinoamericanas. Y tuve un cuarteto de improvisación libre que se llamaba Barahunda. Qué Claro. maravilloso. Ese y Los Molotes eran como mis refugios ahí musicales. Era muy bonito tocar con ellos. Después cuando ya fuiste a la Ciudad de México a estudiar, también sí que es conocido el profesor, o por lo menos uno de los profesores que estaba en la universidad, no recuerdo ahora el nombre, Será Víctor Rasgado, Enrico Chapela. creo que era eh, Víctor, creo que era sí, Víctor. Víctor es un gran maestro, además. La música con la que te enfrentaste en los primeros años, ¿tenía que ver con la música contemporánea o era otro tipo de formación más clásica? Eh, Era clásica, pero sí, digamos, o sea, por ejemplo, figuras como de los modernistas, ¿no? Como Bartók, Stravinsky, todos ellos siempre estaban presentes a pesar de que en un inicio estábamos estudiando contrapunto barroco y armonía, eventualmente armonía romántica. Eh, pero yo cuando empecé a estudiar música, en realidad empecé a estudiar música por la música contemporánea, porque yo participé en un curso muy afortunado que hubo aquí en Aguascalientes, que lo daba el Conservatorio de las Rosas, que está en Morelia, que es una ciudad que está como a 6 horas de acá, pero ese conservatorio es el primero de toda América y decidieron dar un curso acá. Entonces yo ahí me metí a composición, quién sabe por qué no me metí a percusión, decidí meterme y ahí fue donde yo encontré la música contemporánea por primera vez, que fue la razón por la cual yo ya a los 18 me mudé a la Ciudad de México a estudiar composición. Entonces, o sea, sí, digamos que entré como estudiando lo clásico de un inicio, pero sí con la idea de que eventualmente hacer las loqueras que yo escuché en este curso. Me acuerdo que la primera pieza como de música contemporánea, sea lo que sea eso, que escuché fue em, los Kafka Sketches de Kurtaj. No lo conozco. Son para violín y voz. Me acuerdo que me causaron una impresión muy, muy profunda. Era esta sensación de no saber si lo despreciaba, si me parecía la cosa más espantosa que había escuchado en mi vida, o la cosa más interesante, atractiva que había visto. Y recuerdo que eso fue mucho lo que sí me marcó, digamos, ¿no? Como desde entonces, como que quedé prendado de esa idea y de esa búsqueda estética. Alguna vez, digo, en esos instantes en donde estabas escuchando la música y esos días posteriores, ¿sentiste que podía no ser música o el hecho de que ya un profesor, un renombre y todo te lo haya presentado, te dio la base como para catalogarlo, esto es música, ya es música, después veo si me gusta o no, pero ya es música? ¿Dudaste de que fuera música? Probablemente sí. La verdad es que no recuerdo mucho el choque, em, pero yo no recuerdo haber tenido un gran debate acerca de si algo era música o no. Y yo creo que en parte es porque nunca me importó tanto. Como que la música con M mayúscula, digamos, en realidad nunca me fue tan interesante o tan importante como algo sólido.
sino que bien se podía ir al sonido de 10 bandas de tambora dentro de 100 metros en la feria de San Marcos, o los sonidos extraños que escuchaba que me imaginaba que eran, ya sabes, ¿no? Entonces, como que, como esas cosas ya me interesaban mucho desde antes sin ponerles nombre, como el hecho de que algo fuera música o no, me era menos interesante, o importante más bien, así me era interesante algo. Claro, el tema de categorizarlo no te pasaba, sino solamente la experimentación. Sí, o sea, si alguien llegaba y me decía, mira, esto no es música, pero escúchalo, me hubiera interesado igual. ¿Y tuviste algún tipo de conflicto, entre comillas, ¿no? Con los Ajá. conocidos al mostrarle la música contemporánea? Pues sí, de hecho sí, yo creo que todos, ¿no? Seguramente a mí me interesaría saber también tus experiencias, pero yo me acuerdo mucho, sobre todo como de tres experiencias particulares. Una, la primera vez que le enseñé a mis amigos de la preparatoria, que es como los últimos 3 años de lo que ustedes, para ustedes sería la secundaria, les enseñé como la música que me gustaba, les enseñé creo que Ligeti o algo así. Y me acuerdo que un amigo le dijo a otro así como secreto, pero un secreto muy malo porque escuchamos todos, que le dijo, ¿qué crees que sus papás piensen de él? ¿No? Como escuchándome esa música que me dio mucha risa. La otra es, hablando de los papás, que mi papá, este, una vez sabiendo que era lo que yo hacía, a la hora de invitar a familiares a conciertos, él, como no quería como que se sorprendieran, como que les explicaba antes qué era, qué tipo de música era, pero parecía como una disculpa. O sea, era como si estuviera disculpando de antemano, este, por mi música, cosa que también me daba más risa que nada. Este, y la otra es, no es un choque, sino más bien fue algo muy, muy bonito, que fue mi mamá escuchando unas piezas mías y me dijo, mira, esta es de las piezas más extrañas que he escuchado, pero también es de las veces que más he disfrutado escuchando algo, ¿no? Es mi mamá también, la que pensó que yo iba a ser músico por darle, por tocar una nota en el piano a los 2 años. Pero recuerdo que esas experiencias me quedaron muy marcadas en el sentido de como que saber que la música que yo hacía siempre iba a ser un poco otra, ¿no? Dentro de como las categorías pues más comunes que tenemos por música. No, aparte yo tengo una formación materialista, marxista, y lo defino siempre como los tipos de consumos que hay en la música. Y la Sí, música que contemporánea, entre comillas, o que tiene un consumo muy particular, no es para todos. El consumo porque no, o sea, no es, sencillamente por eso no es para todos ese tipo de consumo, me parece. Es un tipo de consumo muy particular que requiere una atención y una predisposición o un background, al menos. Por eso entiendo a tu papá cuando explicaba lo que necesitas ir preparado, me parece, para escuchar música claro, contemporánea. claro. Aunque fíjate que yo a veces me pregunto si eso, digo, esa es una discusión muy, muy común y muy continua, ¿no? En el mundo de la música contemporánea, ¿no? Si realmente no es para todos o si realmente es un poco más una especie como de torre de marfil que se ha construido alrededor de ella, ¿no? Yo creo que a veces sí, a veces no, pero lo que sí me ha dado la experiencia, sobre todo de tocar en lugares que no son salas de concierto, donde no hay tanta división entre el intérprete y bueno, y la audiencia. Y todo eso es que la respuesta suele ser bastante, si no buena, interesante. O sea, por ejemplo, el hecho de tocar en pueblos en México, en un festival como municipal, tocar con mi cuarteto de música experimental y que llegue gente que nunca ha escuchado nada que ni siquiera se le parezca, que ni siquiera sabe que es un clarinete, ¿sabes? O sea, que ni siquiera ha escuchado el clarinete dentro del contexto clásico o del jazz o de lo que sea, y que llegue y te dice, mira, no sé qué hiciste, pero explícame, me interesa, ¿no? Nunca había escuchado algo así, eso es música, incluso una pregunta que me da risa, que es, ¿ustedes tocan notas? Pero no por eso no les gusta, ¿no? Al contrario, les interesa mucho y nos ha pasado con gente, ¿sabes? Como pues que han crecido en un ambiente muy rural, que ni siquiera la música clásica europea es algo que esté muy presente, o hasta gente que en un contexto muy urbano, pero que nunca ha escuchado algo así.
este, gente vieja, gente joven. O sea, yo he tenido la experiencia, cada vez que toco en este tipo de lugares, hay mínimo 4 personas que no esperarías que se te acercan y te preguntan y te dicen y quieren ver y te preguntan que dónde pueden escuchar más cosas así. Entonces, es lo que yo no sé. O sea, no sé si, digo, para todos ninguna música es, ¿no? Pero quizás es para más gente de la que solemos pensar. No, seguro eso. Yo creo que depende mucho del consumo particular y de la instancia personal en la que esté cada uno. O sea, no es lo mismo ir a un concierto porque vas a hacer un favor que estás buscando algo diferente. Depende mucho de cómo se sienta uno. Obviamente, mientras más veces te presentes, más posibilidades vas a encontrar. Claro. En eso está buenísima tu experiencia de que siempre va a haber alguien que le interese. Sí, digo, probablemente haya veces en las que toques y todo el mundo salga corriendo, pero Tampoco es malo eso, ¿eh? puede que tampoco sea malo, ¿no? Y puede que incluso en un futuro eso los predisponga a no salir corriendo o qué sé yo. Este, este tema es algo que me interesa mucho y que yo sí siento muy fuertemente que este tipo de música, no solo el tipo de música, un poquito más como el ethos detrás de este tipo de música, que es mucho de la exploración, de la diferencia, de hasta incluso un poquito como el aguante a lo extraño y a lo incómodo. Yo creo que es bien importante, sería bien importante tener eso en la sociedad en general, aunque la gente no termine haciendo música así. Sí, puede pasar con otras cosas también. Me imagino que con cualquier tipo de consumo, sea la comida, Claro, el cine. Yo, por ejemplo, ahora que me estoy... Hay cine que hace 5 años me hubiese parecido un bodrio que hoy lo puedo disfrutar, ¿no? claro. Pero bueno, sí, creo que tiene que ver con los consumos de cada uno y la situación particular y personal. Me parece que muchas veces cuando hablamos los compositores dejamos de lado que el receptor tiene una vida particular y que más allá de la música que hagamos, el que hace la música es el que la escucha. A veces Sí, somos nosotros, pero cuando está el público, por más que nosotros hayamos querido hacer lo que hayamos querido hacer, el que tiene la palabra final es el que lo escucha y no hay con qué darle a eso. sí, sí, es un poquito de lo que hablan como de que uno corta el cordón umbilical de la obra en cuanto se toca, ¿no? Como que en realidad ya todo lo que tú querías que fuera, lo puedes seguir teniendo, pero eso ya es cosa tuya, ¿no? La pieza ya es hasta se podría ser una especie de ente separado de ti, ¿no? Que va a tener sus propias vidas, y que va a tener sus propias recepciones buenas, malas, experiencias. Este, no sé, incluso no sé si te ha llegado a pasar que alguien utilice tu música de una manera bien diferente a lo que tú has hecho. A mí me ha llegado a pasar que de repente me encuentro que alguien utiliza una pieza mía, una grabación, para un video suyo o para algo así, que para mí es la cosa más inconexa con la obra. Pero me imagino que debe ser un poco como ver a tu hijo hacer algo que jamás esperaste que fuera, ¿no? Y que está bien. Qué lindo, sí, me imagino algo lindo, digo, más allá del choque o de la sorpresa, Sí. lo lindo del momento. Ah, no, bonito. Se siente muy, ¿cómo decirlo? Es como un cumplido grande, ¿no? También como que la gente a veces permita que tu obra tenga una vida bien diferente. ¿Sabes? Como que le medio la convierta en lo que ellos quieren. Durante los años de la universidad, ¿desarrollaste algún tipo de trabajo como músico? O sea, de alguna actividad musical a intercambio de dinero. Sí, bueno, yo toda la carrera estuve tocando por dinero. Toqué mucho jazz. De hecho, de ahí fue que salió el Cuarteto Barahunda, de que tocábamos en un ensamble de jazz y eventualmente fuimos a tocar a unos bares y seguimos tocando en esos bares. Lo que pasó es que nuestra estética fue cambiando mucho, mucho, mucho y ya cuando estaba rarísima, ya los bares, ya teníamos una relación muy estrecha con ellos y ya no nos podían correr. Entonces era maravilloso porque podíamos ir a tocar ahí cualquier loquera y salvo en contadas ocasiones que nos dijeron que si podíamos tocar algo más bonito, este, sí podíamos experimentar mucho. Eso, el son jarocho y cualquier trabajito de que ven a tocar en tal cosa, que si quieres hacer la música para tal documental, te pago 3 pesos.
Uno dice que sí, Obvio. obviamente. O no te pago nada, pero te doy exposición y todo eso, ¿no? Pero sí, todo este tipo de trabajitos que yo creo que es el que la gran mayoría de nosotros ha tenido, yo creo que yo participé de ellos en algún punto. Y que es bien bonito, es bien formativo también, aunque sí te explotan un chingo, pero ¿Y nunca te llamó la intención la carrera académica de ser profesor? todavía, sí, me encantaría. Yo creo que tendría que ser en un momento particular de mi vida. Yo, por ejemplo, yo estoy por terminar el doctorado y a mí todavía me cuesta un poco trabajo verme en un trabajo ya fijo, como maestro. No sé si es porque todavía me veo a mí mismo como un adolescente en muchas cosas y como un bebé musical en muchas otras. Este, que luego es un poco engañoso porque conozco gente que tiene igual de experiencia yo o menos y que ya da clases, ¿no? O sea, no creo que sea necesariamente, ¿cómo decirlo? O sea, que tengas que ser ya el gran maestro para dar clases, pero yo a mí todavía me cuesta trabajo verme en esa posición. Me gustaría tener un rato más de preparación, de desarrollo musical, y como compositor y como persona, pero eventualmente para mí sería bien bonito tener una posición de profesor de música y más específicamente de composición o de cosas como, por ejemplo, di una clase aquí en Northwestern, que es donde estoy haciendo el doctorado, que se llama Música y Pensamiento Latinoamericano. Entonces yo creo que es una clase que podría quedar medio como en musicología o quizás de etnomusicología, pero en realidad era una clase como de historia a través de la música. Este, de historia y bueno, un poco como de pensamiento, ¿no? Lo que hice fue que agarré 9 casos en los que uno puede adentrarse en un momento específico de algún país o región y a través de la música entender cosas que uno no entendería tan fácilmente leyendo la historia nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de mis temas era como las dinámicas raciales en la Nueva España, a través de la música, ¿no? Que es una cosa maravillosa porque entonces tú encuentras una cantidad de obras impresionantes en las que te explican básicamente cómo se ve o se veía a los distintos grupos raciales, que eran varios, ¿no? Ya ves que había una cantidad ahí como de, pues algunos le dicen castas, otros dicen que casta no es el nombre correcto, pero que el mulato, que el salta para atrás, que el mestizo, que el español, que el criollo, que el castizo, hay dibujos y todo eso, pero hay obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un género de música que se llama negrillas o guineos, que es música barroca, novohispana, pero imitando el habla y la música de los esclavos del área del Congo, de esa zona, pero del Congo con K, que es lo que ahorita es Guinea Ecuatorial y Nigeria y todo eso, ¿no? Entonces, es maravilloso porque no solo por cómo mezclan esa música de una manera como artificial, las letras, cómo reflejan, o sea, cómo el compositor pensaba que los esclavos se veían a sí mismos. Es una cosa muy interesante, porque el que está hablando no es el esclavo, es el compositor mestizo o criollo hablando por él, ¿no? Que eso ya te dice mucho. Y el dialecto en el que lo escriben, que es lo que le llamaban guineo, que es muy parecido al acento puertorriqueño y cubano y mucho del Caribe, ¿no? Que en realidad está pues, casi confirmado, nunca se puede confirmar esta teoría, pero que de ahí viene mucho este rollo de cambiar la R por la L, a veces la L por la R, no pronunciar muchas S, algunas cuestiones de género y número que no quedan y varias expresiones. Y es una música, a pesar de todas esas problemáticas, bien bonita y bien interesante, y que te hace ver cómo este proceso de mezcla tan fuerte y tan doloroso también producía estas cosas, ¿no? O como música que le llamaban en mestizo y indio, y los dos con Y y indio, que es música que está en una mezcla entre español y náhuatl, y también las cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, como hay ciertas cosas que hacen referencia a la idolatría,
de los dioses náhuatl y cómo eso, pues, lastima al niño Jesús, ¿no? Cositas así que son bien interesantes y que uno tiene una aproximación eh, diferente a través de la música, ¿no? Entonces esto no es composición, pero me gustaría mucho dar clase de eso también, como, qué sé Sí, yo, es difícil igual decir qué es y qué no es composición. Yo creo que las historias, o sea, las materias historia que tuve, que en Historia 3 es historia latinoamericana y contemporánea sobre todo, en donde vemos los escritos y cómo se hacía. Acá en Sudamérica se dio mucho esto de promocionar la música contemporánea a través de festivales, se creó el CLAEM, donde venía gente como Xenakis. Tenemos una cultura de eso en Argentina y en Sudamérica en general, Uruguay, Chile. es que Eh, Ginastera también para ustedes fue una cosa, una maravilla, ¿no? sí, Juan Carlos Paz también. No lo Eh, conozco. Juan Carlos Paz es uno de los principales. De hecho, hay un premio anual de música contemporánea que se llama Juan Carlos Paz, maestro Lo veo. de muchos. Y Buenísimo. bueno, Ginastera ni hablar, ¿no? Y Claro. después, bueno, más contemporáneo, Atkins y los de Sudamérica, que para nosotros siempre formaron un mismo grupo de personas, Corio Nardonian, Mm. Prudencio, Sergio Prudencio, siempre son Sergio, gente que, maravilloso, Sergio Prudencio, sí. son gente que está muy presente en nuestra cultura de música académica. Recién nombrabas que estabas haciendo un doctorado, terminaste la carrera en México, en la Ciudad de Ujú. México, y emigraste. ¿Cómo fue la Sí, decisión? pues en realidad es menos gloriosa de lo que me gustaría. Yo terminé la carrera y tuve un año para solicitar y fue un momento, pues en la que en realidad no tenía mucho dinero, tenía poco, yo vivía contento, sin problemas, pero así que dijeras yo podía hacer muchas cosas, pues no. Entonces, una compositora argentina, precisamente Patricia Martínez, maravillosa compositora también y persona, eh, yo no la conocía en persona, pero escuché una pieza suya, me encantó, le escribí, le dije que me gustaría hacer un posgrado, le dije que me interesaba Argentina, porque a mí me hubiera gustado ir a algún lugar que no fuera tan centro, ¿no? Cultural, un rollo Estados Unidos que acabé yendo, o Europa. Y ella me dijo, bueno, ¿tienes plata? Y le dije, no. Me dijo, pues te vas a tener que ir a Estados Unidos, chato, porque ahí es donde por lo general uno puede hacer doctorados directos, o sea, porque yo tampoco tenía maestría, y donde te pagan decentemente por hacer doctorados. Entonces me dijo, échale un ojo a los doctorados directos, ve a cuáles puedes entrar. Busqué y el único que me interesó realmente al momento fue el de Northwestern. Y además tampoco es que yo podía solicitar a muchos porque cuesta. Y entonces armé mi solicitud y sigues ahí. Creo que se Sí, trabó. obvio, sí, sí. Perdón. Es que Estoy luego muy se traba. atento, es que estoy muy Muy atento. atento. Este, y solicité y me fui. Y era porque me podían dar dinero al mes. Y de hecho no me daban lo suficiente para sobrevivir, pero pude pedir una beca al gobierno que se llama Fonca Conacit. Y así me pude ir. Este, O sea que fuiste medio becado de México. sí, Claro. y medio becado de la universidad. Pero sí, en realidad no, esa es la razón por la cual me fui. Me gustó, o sea, me gustó mucho la universidad, los maestros, la ciudad de Chicago me interesaba y me interesa mucho por todo su rollo cultural, pero si no hubiera sido por esa situación económica, lo más probable es que no hubiera terminado ahí. ¿Chicago es medio una ciudad universitaria industrial como puede ser La Plata o no se parecen? No, La Plata se parece más a Aguascalientes, de hecho. Yo Mm, diría, bueno, yo estuve ahí una semana, no es como que yo conozca La claro. Plata, pero La Plata me recordó muchísimo a Aguascalientes. Chicago se parece más, no se parece a Buenos Aires ni a la Ciudad de México, más bien Buenos Aires y la Ciudad de México se parecen muchísimo. Claro, sí. Eh, es como una especie de mezcla entre Nueva York y... ¿Y qué? Y algo que no tengo ni idea qué es. Pero, a ver, para darme un panorama por ahí menos en relación a otras ciudades y más Claro, específico, ¿hay fábricas? ¿Hay obreros? ¿Hay barrios obreros? ya casi no. Solía haber, es una ciudad muy gentrificada. eh, Desde hace tiempo que ya cada vez vive más gente
que pertenece a industrias como de la tecnología, de los servicios, de, no sé, de compañías por lo general, pero que no son obreros. O sea, yo al menos no me tocó, y eso que sí me moví bastante en Chicago, que viera fábricas que sigan andando. Hay mucha fábrica vacía, que la convierten en tal compañía o que la convierten en un centro hipster para no sé qué. Pero sí fue en su tiempo una ciudad muy industrial y muy obrera. Ya no lo es. Lo que es ahora, en mi opinión personal, es una ciudad en la que es la ciudad más, dicen que es la ciudad más segregada de Estados Unidos, lo cual es muchísimo decir, porque los gringos pues, son de los maestros de la segregación. Entonces, no te imaginas lo fuerte que es, no te imaginas, digo, uno cualquiera, no tú en específico, cuando vienes de otro lugar, cuando te dicen, mira, pasando esa calle es barrio de mexicanos y pasando esa calle es barrio de negros, no te metas ahí porque te van a disparar. Tú dices, no manches, o sea, ¿cómo va a ser? Pues sí, así es una cosa realmente impresionante. Así fue planeada de muchas maneras. Hay una cosa que, digo, para los que le interese historia de Chicago, busquen redlining, como de línea roja. El hecho de tener, por ejemplo, barrios de minorías, uno junto a otro, teniendo que pelearse por ciertos recursos y teniendo que hacer equipo con los barrios más, que decirlo, como más afluentes, O sea, sobre tipo todo de Europa. pandilla. Sí, no, es un rollo impresionante y por eso es que Chicago tiene tantos problemas de pandillas. Tiene una violencia muy fuerte de pandillas, hay muchos disparos en ciertos barrios sobre todo, y sobre todo son en los barrios latinos y mexicanos, sobre todo, o sea, porque lo que más hay son mexicanos ahí, aunque hay también puertorriqueños y negros, pero es una cosa impresionante. Entonces, ahí es donde vive toda la gente que por lo general trabaja en que la universidad, que el centro de no sé qué, que en las oficinas de gobierno, y en los barrios más afluentes es la gente que pues, son los administradores, los de tecnología, los maestros, los no sé qué. Esa sería para mí una descripción un poquito laboral de cómo, ¿no? La gente que trabaja en los hospitales. ¿Sufriste algún hecho de violencia física, no simbólica? Afortunadamente no. ¿Pero estuviste No. cerca de algo? Pues en el barrio en el que yo y mi esposa vivíamos, es un barrio que es de los menos segregados, de hecho, pero que sí tiene ciertos problemas de pandillas. Ni cerca de como otros, pero pues sí tiene. Entonces nos llegó a pasar, eh, bueno, pues que te enteras que asesinaron a una persona ahí, que asesinaron a una persona acá, que hace una hora en el metro donde estabas mataron a alguien, que hay un tipo que le disparó en la cabeza a dos personas por ninguna razón aparente en casos distintos, en ocasiones distintas, O sea, se palpa una violencia, ¿sí? se siente en el ambiente. Se siente una violencia y se siente una violencia que es muy marcada por el rollo racial. O sea, cuando uno desde fuera ve, por ejemplo, cómo muchos estadounidenses hablan acerca de la raza y están obsesionados con la raza, desde fuera parece como una exageración. Y digo, es una exageración, pero, o sea, cuando uno ya está ahí y te das cuenta de cómo funciona todo, entiendes por qué no pueden dejar de hablar de raza, porque si tú te ves de una manera en la que, sobre todo si no eres como lo que se considera blanco, es mucho más probable que tengas problemas con la policía y es mucho más probable que te terminen disparando un policía, por ejemplo, o que vivas en ciertas zonas más violentas o todo este tipo de O cosas. sea, la categorización por raza es un hecho. Impresionante. Y es completamente arbitrario, en mi opinión. Pero sí, o sea, por ejemplo, digamos, mi mamá, que es una mujer mexicana, mestiza, pero de piel muy clara y de ojos azules. Ella sería blanca hasta que hablara o hasta que se supiera que es mexicana. Entonces, ya que es mexicana, ya no es blanca y ya significa esto y esto y esto y esto, y significa que no puede, o sea, o que se le va a dificultar hacer esto y esto y esto. Este, hablando en términos generales, ¿no? También significa, por otra parte, que la gente va a pensar que por ser mexicana es oprimida, caso que no es el caso de mi mamá no es una mujer oprimida,
creció en clase media, muy bien y todo eso, ¿no? Pero, ¿sabes? Como que el rollo de todo lo que se asume de alguien basándose en lo que es la raza, que ni siquiera es la raza, en este caso es la Claro. nacionalidad, es muy fuerte, es impresionante. Y está en un nivel que yo no he encontrado en ningún otro país que he visitado. No, o sea, acá hay diferenciaciones de raza por una cuestión cultural e histórica, de que siempre los nativos fueron segregados en su momento, entonces hoy el desarrollo no se da y bueno, podés ver eh, una analogía entre la raza y el nivel económico, pero no tan grande como lo que está Sí, describiendo, pero ni de cerca. sí, no, yo creo que, bueno, no sé Brasil, creo que Brasil es un caso aparte, Claro, pero al menos muchos de los países latinoamericanos no llegamos a eso, porque también el discurso racial de los españoles era diferente al de los anglos que llegaron claro. a... Ellos se separaron Ahí directamente, no fue una convivieron. separación. Y que tuvo mucho que ver, se cree, digo, cuando uno habla de cosas históricas uno no puede afirmar casi nada, ¿no? Pero que se cree o aparentemente tuvo mucho que ver con el hecho de que la conquista de las colonias españolas, pues fue una conquista más en forma que la de los anglos. Los anglos lo que pasa es que empezaron a llegar cuáqueros, ¿sabes? Y gente que llegó a vivir ahí, que lo que hicieron es que fueron desplazando gradualmente a los grupos indígenas, que de hecho fueron muy nobles en su gran mayoría con ellos. No todos, pero no se compara con el recibimiento que tuvieron otros españoles con ciertos grupos indígenas, ¿no? Este, entonces no hubo tanta mezcla. Esa gente llegaba con sus familias, ¿sabes? Acá llegaban una bola de monigotes solos, hombres. La cantidad de violaciones era impresionante. Y también la cantidad de matrimonios, ¿no? Entonces por eso también hubo mucha mezcla y el discurso de civilizatorio y, ¿cómo se dice? Y como de cristianización también incluía eso, ¿no? El hecho como de que sí hubiera más como de cristianizar a estos pobres idólatras y entonces por eso involucraba mucho más convivencia que los ingleses que eran como de esta es nuestra tierra, chao, ¿no? Ahora, De yo todas formas, tampoco, igual aclarar de que la esclavitud existió y de hecho en Argentina se vendieron esclavos nativos hasta 1880, 1900, ¿no? Pero sí se y entiende que es diciendo, diferente. lo que yo quería decir era algo por eso, diciendo que es diferente no significa que sea mejor, ¿no? Que es un discurso que yo he escuchado mucho como de los hispanistas, que por eso, bien, colonización española bien y colonización inglesa mal. Pues no, mira, digo, entrada bien y mal, pues quién sabe si se puede hablar de eso, pero fue una cosa terriblemente cruel, ¿no? Que Y pasó sí, de hasta lo hace que, poco, eso es lo que quería decir, ¿no? y que sigue pasando. Claro. Digo, yo no sé en Argentina, porque también en Argentina barrieron con los grupos indígenas, pero, o sea, en realidad quedan muy, muy pocos. En México que quedan, pues yo creo que Claro. con bastante más, pues sigue pasando. El colonialismo que empezó en 1500, qué sé yo, 12 o no sé cuándo se podría decir, o 1521, cuando se cayó la Gran Tenochtitlan, no ha parado. Sigue incluso con los gobiernos de pseudoizquierda que tenemos, donde el desarrollo es la justificación, es la nueva religión que justifica el hacer lo ¿Quién que está está. ahora en México? ¿El PI? No. No, el Perdón, PRI ¿el dejó PRI? de estar, Ah, está, bueno, cierto, está AMLO ahora, dejó de estar y regresó y luego se volvió a ir, ahora está AMLO, de que Morena. de Morena, que hay un meme que me da risa. Yo creo que es difícil por lo general juzgar a las personas, yo más bien juzgo como movimientos políticos en general, pero hay un meme que me da mucha risa, que habla de la gente vieja que le dice, le sigue llamando por su nombre viejo a las cosas, ¿no? Dice, como yo soy viejo, pues no le digo CDMX le digo DF, ¿no? A la Ciudad de México. No le digo Costco, le digo, y no le digo Morena, le digo PRI. Claro. Este, A ver ahí para que se me colgó un perdí. cachito. Ah, ya, perdón. A ver ahí para que se me colgó un cachito. Sí. ¿Estamos? Porque sigue medio trabadito, pero no sé si soy yo, si sos vos. Híjole, no Ah, no, sé. ahí está. Joya. Ah, bueno, muy bien. Sí, y para mí es el mismo discurso, pues, populista, de desarrollo, extractivista,
Y a pesar de que cuando fue la toma de posesión, él invitó a ciertas personas, ciertos de grupos indígenas y dijo que ahora sí, que no sé qué, pero en la práctica ha hecho lo que le ha dado la gana, y a pesar de que muchos grupos indígenas este, se han opuesto a que se hagan varios megaproyectos en sus territorios, pues no ha habido diferencia, se siguen haciendo, ¿no? Una pregunta aparte, ¿te choca el hecho de que, cuando tomaste conciencia, ¿no? De que haya un partido que se llame revolucionario institucional o institucionalizado? Claro, es, mira, es sí, no, porque en realidad la lógica de la revolución es esa, Pero es hacer cambias el una nombre. revuelta y que luego se solidifique en algo y se vuela Sí, hay un proceso de institucional. revolución y de que se institucionaliza después. Exactamente. Entonces, esas cosas que parecen como oxímorons, pero cuando lo piensas bien, realmente tienen más sentido que nada. Sí, pero el tema del proceso, o sea, cuando se institucionaliza, generalmente las revoluciones dicen no somos más la revolución. Depende, ¿no? O Depende, sea, claro. Está Fidel todavía Venezuela, en Venezuela también, en Venezuela. luego tienes estas como metonimías, ¿no? En la cual cuando uno habla de Chávez, o sea, habla de la revolución, ¿no? Pero uno dice Chávez, no dice la revolución. Y entonces es una forma también en la que ya entra estos discursos en la que la revolución, o sea, como que sí, hace mucho que esa revolución terminó, pero seguimos siendo la revolución. Eh, yo, yo soy muy anticentralismos. O sea, no férreamente. Yo creo que muchas cosas tienen que estar centralizadas, pero creo que el poder, mientras más centralizado está, más, a pesar de que sus posibilidades se amplían de muchas maneras, que es como mucho como el discurso marxista, ¿no? Un gobierno fuerte puede hacer Centralizado. lo que sea. Sí, carnal, un gobierno fuerte que no se corrompe, dime cuál. Yo no conozco ninguno y no creo que eso sea culpa de que en este caso tal persona lo corrompió o tal persona. Yo creo que los seres humanos no podemos eh, tener tanto poder. Es como los seres humanos no podemos dejar de respirar por 15 minutos, ¿no? Sin que algo nos pase. Bueno, tampoco podemos tener tanto poder sin que algo nos pase, ¿no? No, aparte Que, me imagino que con el poder es un poco, no sé si estás familiarizado con los planos, o con, no sé, yo trabajé de albañil y había una práctica que se llama tirar el hilo, que es para guiarnos y seguir en línea recta. Si vos claro, sí, tirás un hilo de 20 metros y te equivocaste 1 centímetro, cuando llegás allá afuera es un montón, son metros y tenés que tirar todo abajo. Lo mismo pasa con el poder. Un mínimo error se dimensiona tanto que se transforma en los mínimos errores que pueda tener el que tiene el poder, se transforman en catástrofes terribles. Terrible como ya la claro. vimos, ¿no? Oye, es muy buena metáfora esa, me gusta. Entonces, dije, bueno, ¿de qué manera me puede servir pues escribir bolitas y palitos o hacer soniditos, ¿no? Para esto. Y resulta que bastante, porque el proceso de escribir estos soniditos, estas bolitas y palitos, pues implica mucho de lo que uno asume, ¿cómo decirlo? De lo que uno asume que debe ser una construcción, ¿no? Una construcción musical o una construcción artística de cualquier tipo. Entonces, ¿qué pasa si muchos de estos sonidos tienen una función que no solamente toma en cuenta las cuestiones formales, musicales, sino que toma en cuenta otras cosas? Entonces, que me pregunté, ¿qué cosas podría hacer? Bueno, no sé, porque yo soy un humano, ¿no? Entonces, ¿qué parece? ¿A quién podría yo invitar a que me ayudara como a que tuviera otras perspectivas, ¿no? Pues bueno, la idea rarísima de que un animal imaginario me ayude a escribir esta pieza, pues se me ocurrió.